Gracias. Buenas tardes. Pues vamos a iniciar con esta sesión del conversatorio sobre innovación pública, COMBI. Este es un esfuerzo en conjunto entre el Colegio de Jalisco y la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo. En esta ocasión tenemos la presencia del maestro Roberto Iván Piedra Asensio. Él nos va a presentar el tema de los efectos no intencionados de las políticas públicas y la posibilidad de anticiparlos. Voy a platicarles un poquito de la trayectoria del maestro Roberto. Él es doctorante en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, institución por la que obtuvo el grado de maestro en Políticas Públicas. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Guadalajara, titulado por excelencia académica con mención honorífica. Es ganador del tercer lugar del premio del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Cuenta con artículos publicados en revistas científicas reconocidas y ha colaborado como autor de capítulos en diversas obras colectivas. Ha laborado en el sector público en los poderes ejecutivo y legislativo y en el nivel estatal y municipal. Se ha desempeñado también como consultor para empresas de tecnología y asesor externo para gobiernos municipales. También ha colaborado en la realización de diversas evaluaciones de políticas públicas, principalmente a nivel federal y municipal. Sus áreas de investigación son las políticas públicas, la política social y el combate a la pobreza. Roberto va a platicar con nosotros aproximadamente media hora. Posteriormente pasaremos a preguntas y comentarios para continuar con el conversatorio. Adelante, Roberto. Gracias, bienvenido. Joel. Gracias. Gracias. Y también gracias a la institución por abrir el espacio. Lo que les voy a presentar hoy es en parte el avance de mi tesis doctoral. Pues me entusiasma esta presentación en particular porque, como sabe aquí el doctor Arellano, mi director, pues es la primera vez que presento de corrido, por así decirlo, los avances al sexto semestre. Entonces, pues eso entusiasma porque me hace sentir más para allá que para acá. Entonces, ya vamos bien con eso. Los efectos no intencionados son o fueron la categoría central en su momento de mi tesis de maestría. Desde aquel momento esta categoría se planteó como la base de un programa de investigación más amplio. En ese momento, en la maestría en políticas públicas, se tomó un caso y se describieron los efectos no intencionados que tuvo. Fue el programa Mochilas con los Útiles del gobierno de Zapopan, y ahora en el doctorado en Ciencias Sociales, también aquí en el Colegio de Jalisco, pues se planteó dar un paso adelante o subir un peldaño, y eso pues consiste en dejar nada más la descripción y hacer una propuesta. Esa propuesta en lo que consiste es en anticipar parcialmente los efectos no intencionados de las políticas públicas por medio de una guía que está hecha de preguntas problematizadoras que los diseñadores de política pública pueden emplear antes de implementar sus intervenciones para así prevenir la ocurrencia de efectos negativos y así tengan la posibilidad de hacer ajustes pertinentes. Para ejemplificar y también para probar esta posibilidad que planteamos de anticipar los efectos, se usó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como veremos más adelante. Ahora, sobre los efectos no intencionados. Estos efectos pues son tan antiguos como nosotros, como humanidad, como seres humanos. Desde que hemos hecho cualquier cosa, pues esas cosas han podido salir de manera distinta a la que la planeamos. Eso es un efecto no intencionado. Pero aquí nos interesan los efectos no intencionados de las políticas públicas y específicamente de los programas sociales. Pero bueno, ¿qué son los efectos no intencionados? A partir de otras lecturas y de la literatura que revisé para hacer el estado del arte, tanto de la maestría como de la tesis doctoral, pues construimos con ayuda del doctor Alberto y del doctor Tony una definición propia de los efectos no intencionados de las políticas públicas, que dice así: son todos aquellos efectos ajenos a la teoría de cambio del programa, es decir, todos los programas y las políticas tienen una lógica de causalidad, o sea que, y que esta lógica de causalidad es manifiesta. O sea, un problema público que atender, unos objetivos que perseguir, unos entregables por proveer. Entonces, toda consecuencia o efecto que escapa de esta teoría de cambio manifiesta es un efecto no intencionado, puede ser positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, si un programa dice que atiende la vulnerabilidad económica, pero además cuando se le está evaluando, por ejemplo, se encuentra que impulsa mejoras en, digamos, la salud, pues es un efecto no intencionado positivo. Es decir, esa política tenía una teoría de cambio manifiesta, pero resulta que tiene consecuencias en otros aspectos.
La segunda cuestión es que en muchos ámbitos y disciplinas se reconoce que existen los efectos no intencionados, pero hemos observado que aún no existe este concepto, todavía no tiene el reconocimiento que a mi parecer debería de tener ya a estas alturas. Es muy común encontrar en el lenguaje cotidiano o incluso en la literatura especializada un montón de términos que, si bien son parecidos a los efectos no intencionados, pues no son sinónimos, ¿no? Justo ahora no me voy a detener por efectos de tiempo para distinguir a los efectos no intencionados de todos sus primos o hermanos que tiene, pero por ejemplo algunos de los conceptos con los que se les confunde es efectos perversos, efectos inesperados, consecuencias no anticipadas. En la medicina, por ejemplo, en los fármacos, se habla de efectos secundarios, en la economía se habla de externalidades, pero es muy importante reconocer a los efectos no intencionados por sí mismos. El tercer asunto son las clasificaciones. Ha habido distintos esfuerzos, intentos por clasificar los efectos no intencionados, tanto de las políticas públicas como en general, y vamos a encontrar, por ejemplo, que si son negativos o positivos, que si se observan en la población objetivo o en otra población, si se presentan sincrónicamente con la intervención o si son diacrónicos, es decir, si hay que esperar para observarlos, si frustran los objetivos expresos, si los potencian, si los limitan, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, se habla de efectos boomerang, que es uno de los más conocidos, que es un efecto de las políticas que, como dice la metáfora del boomerang, pues el policymaker envía su política, su programa a la realidad y la realidad le contesta en sentido contrario, exactamente opuesto, ¿no? Por ejemplo, ese es un tipo de efecto. Ahora, quisiera revisar unos ejemplos de políticas públicas que tuvieron efectos no intencionados y elegí tres: un caso internacional, un caso doméstico y reciente y un caso paradigmático. El primero es el caso Renta Dignidad. Este fue un programa social, pero también un poco de corte económico, que consistió en disminuir la edad a la cual los adultos mayores en algunas comunidades de Bolivia podían pues acceder a una jubilación y por lo tanto a una pensión del Estado. Pues resulta que esto sí ocurrió, es decir, los adultos mayores que podían acceder a disminuir, a jubilarse anticipadamente, por así decirlo, pues lo hicieron. Nada más que algunos, más del 10% incluso, se dieron cuenta de que las actividades económicas que ellos hacían antes de jubilarse, pues habían quedado vacantes. Entonces lo que hicieron fue que mandaron a los nietos en edad escolar a que siguieran haciendo eso, porque sus clientes pues seguían esperando los bienes, los servicios. Entonces sacaron a los niños de la escuela y los pusieron a trabajar para tener doble ingreso. Entonces el programa consiguió sus objetivos, pero también tuvo un efecto no intencionado negativo. El otro caso, el segundo, es el caso Sembrando Vida, que seguramente conocerán. Es un caso doméstico, es decir, nacional y reciente. Este es un programa que, quizá como saben, otorga recursos según las tierras potencialmente cultivables, pero ha tenido un efecto no intencionado de tipo boomerang, que pues al tener este incentivo, las personas que ya tenían terrenos ya cultivados o ya sembrados, pues los deforestaron o los eliminaron, pues para poder acceder a los beneficios del programa y así sembrar vida. Entonces, mientras el programa pretende que se cultive y que haya reforestación, pues obtuvo totalmente lo contrario en algunos casos, no digo que en todo. Entonces ahí tenemos un efecto boomerang. Y no quizá, con certeza, el programa o la política, la intervención, lo que sea, que más ha tenido efectos no intencionados y de los que más conocemos, y que cuando nos metemos a revisar literatura sobre este fenómeno, pues vamos a encontrar que este es el caso paradigmático, es el de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Recordarán que la prohibición del alcohol en Estados Unidos se da aproximadamente en enero de 1920, pero desde antes, desde finales de los 1800, ya habían existido algunos intentos de prohibir el alcohol y eso había resultado en un montón de efectos no intencionados. Pues de todos modos, en enero de 1920 se hizo a escala nacional y eso obtuvo un montón de efectos no intencionados. Por ejemplo, el aumento de bares clandestinos, las destilerías ilegales que estaban fuera de control, el aumento del crimen organizado y de células como las que conocemos de Al Capone, Lucky Luciano, todos ellos. Y también hubo abuso del alcohol medicinal en una pequeña cadena farmacéutica que antes del periodo de la prohibición tenía solo 20 sucursales y que se llama Walgreens, tal vez la conozcan. Pasó de tener 20 sucursales a tener 500. ¿Por qué? Pues porque la gente empezó a solicitar medicamentos con alcohol y pues así era la manera de hacerse de alcohol y así fue como crecieron en ese momento.
También, y un poco pues chuscamente, si lo quieren ver, en Estados Unidos, en los periodos de la prohibición, se ha documentado que un incremento exponencial y prácticamente nunca visto en la fe católica, porque resulta que las personas acudían a misa por el vino de consagrar. Eso pues está demostrado. Y también, y menos anecdótico y menos chistoso, pero más real, es que hubo un aumento exponencial en las muertes relacionadas con el consumo de alcohol en esos tiempos. La gente demandaba la misma cantidad de alcohol, pero lo hacía con alcohol de muy baja calidad. Entonces, este es un caso en el que los efectos no intencionados salieron completamente de control y de los cuales pues, hemos aprendido mucho desde 1920 y seguimos haciéndolo. Ahora, con todo esto que he dicho, entró la inquietud de saber si algunos efectos, no todos, por supuesto, podían ser anticipados. Entonces, después de revisar artículos y notas periodísticas sobre políticas y programas que no salen como deben o no salieron como debían, pues quedó esta inquietud que les menciono de averiguar si algunos de estos efectos, pues, pudieran haber sido anticipados, porque, a ver, actualmente hay muy pocos programas que sean completamente novedosos. Es decir, que no tenga ningún antecedente, que no haya ningún programa parecido, pues la realidad es lo contrario. Generalmente los programas sociales y las políticas que vemos han sido implementadas de manera muy similar en otros contextos o en el mismo contexto anteriormente. Además, hay que tener en cuenta que los diseñadores de políticas pues se especializan en recopilar y analizar información para hacer proyecciones a futuro. Entonces, teniendo en cuenta esos dos aspectos y otros más, dimos con el enfoque de policy learning o aprendizaje de políticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se puede aprender de experiencias previas de políticas públicas y programas para diseñar de mejor manera los futuros. Y esa es como la base epistemológica o metodológica, si ustedes quieren, de este trabajo. Porque, por ejemplo, en el caso de la prohibición, si ya se había demostrado que tenía efectos no intencionados antes de implementarlo a escala nacional, pues ¿por qué le concederíamos a esos diseñadores de políticas la inocencia, entre comillas, de que no pudieran haber previsto todos esos efectos, ¿no? Si ya se había demostrado que había ocurrido, ¿cómo les vamos a conceder la inocencia de que iba a pasar y que no sabíamos que iba a pasar? En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es el caso que tomamos, si cualquiera como yo pudo buscar en Internet algunas consecuencias que habían tenido políticas públicas como Jóvenes Construyendo el Futuro en toda Latinoamérica y en algunas partes de Europa, pues, y ahí se demostraba que este tipo de programas tenían efectos no intencionados, pues, ¿por qué habría razón para pensar que los efectos no intencionados que ha tenido Jóvenes Construyendo el Futuro eran inesperados e inevitables, cuando pues en la simple revisión de la literatura se podía anticipar que podían ocurrir algunos de ellos? Entonces, dada esta postura fue que se trató de, bueno, no sé, bueno, se trató, ya hay una propuesta para esto, para anticipar de manera parcial los efectos no intencionados. Pero antes había que hacer un paso metodológico importante, con la ayuda aquí del doctor Arellano, que fue hacer una tipología. O sea, una vez que decidimos que queríamos proponer un instrumento para anticipar los efectos, pues había que circunscribir o cerrar un poco, o mejor dicho, un mucho, el rango de efectos que pudieran anticiparse. Entonces, se decidió hacer una tipología de efectos no intencionados para ser previstos. Entonces, la manera de hacerlo fue, bueno, ya se tenían la idea de algunos tipos de efectos que pudieran diseñarse y que de eso se tratara y que nada más esos pudieran tratar de ser anticipados, pero tenían que tener un orden, es decir, no podíamos decir nada más estos efectos puede hacer, pero ¿con base en qué o cómo íbamos a clasificar esos efectos? Entonces la decisión fue, como les digo, una tipología y en los manuales de metodología, con apoyo de las clases que nos proporcionan aquí en el Colegio de Jalisco, vimos que había tipologías de 2x2, de 3x2, pero la constante y lo que parece ser un poco más manejable en términos metodológicos es la construcción de 2 dimensiones. Entonces, buscamos, de nuevo, con la ayuda de los directores, unas dimensiones que nos funcionaran para esto, y la primera dimensión fueron los instrumentos de política pública, es decir, y esta es la clasificación de Bedung, es el autor. Entonces, él dice que hay 3 tipos de políticas o 3 instrumentos: las zanahorias o incentivos, los palos o la regulación, y los sermones o la información. Entonces, para complementar esa dimensión y poder hacer cruces,
propusimos como la segunda dimensión las reacciones, es decir, las reacciones que puede tener allá afuera ese instrumento, la comunidad en general, la población objetivo, la potencial, todo lo que hay allá afuera, y vimos que pudieran tener dos reacciones, rechazo o aprovechamiento. Entonces, a partir de los cruces de estas dos dimensiones, por ejemplo, vamos a tener que cuando un instrumento de tipo incentivo obtiene un rechazo por parte de la población, eso es un efecto de tipo afectación. Cuando es una regulación o un palo y recibe un rechazo, es un efecto de no intencionado de tipo evasión. Cuando se trata de un sermón que es rechazado, es un tipo choque. Las zanahorias y el aprovechamiento es una búsqueda de rentas o rent seeking. Los palos, cuando se aprovechan este tipo de regulaciones, le llamamos coyotaje para efectos de esta tipología. Y finalmente, cuando las personas se aprovechan de un discurso, le llamamos conveniencia. Entonces, estos fueron los tipos que se propusieron y a partir de estos son los que se propone la anticipación. Desde luego hay muchos otros tipos, muchas otras formas en las que se presenta el fenómeno, pero esta ha sido la manera en la que se ha reducido pues, para poder hacerlo manejable y que la guía pues, tenga realmente potencial de servir a los diseñadores de políticas. Esto que ven acá es una parte de la guía para anticipar los efectos que se propusieron. Cada tipo tiene varias preguntas y aquí solo puse una de ellas. El espíritu de las preguntas es que sean problematizadoras. Esto quiere decir que están redactadas de manera tan específica como para que se pueda saber qué clase de consecuencias no intencionadas se pretende evitar, pero también es lo suficientemente general para que sirvan a otros programas y no nada más al que estamos analizando. Estas preguntas son cuestionamientos que se hicieron a partir de casos que revisé en artículos, notas periodísticas. Estas son las preguntas que se pudieron haber hecho los diseñadores de las políticas que obtuvieron efectos no intencionados para poder anticipar eso que les ocurrió. Entonces, estas preguntas vienen de programas que ya tuvieron efectos y se redactaron pues de manera un poco más general para que pudiera ser aplicable a otras. Por ejemplo, para efectos de tiempo, ¿les parece si leo, por ejemplo, la D, cuando se trata de un incentivo económico y esto genera un aprovechamiento por parte de la población? La pregunta problematizadora sería, ¿los beneficiarios pueden causar daños en el ambiente o en su entorno con tal de recibir los apoyos de la política cuando ésta pretende mejorar los primeros? Este ejemplo pues se tomó del caso de Sembrando Vida, por ejemplo, y así los demás. Esta guía pues está compuesta por más preguntas y el único espíritu de esta guía es que en el momento que está entre el diseño y la implementación de una política, los diseñadores de políticas tomen este instrumento, hagan estas preguntas y prevean algunos efectos no intencionados con los tipos que ya les mencioné. Esto que les dé la posibilidad de anticipar algunos problemas que se pueden encontrar en la implementación. Entonces, pensando en el ciclo de políticas públicas, es un instrumento de diseño, pero para que los efectos se vean en la etapa de implementación. Ahora bien, vamos a pasar a Jóvenes Construyendo el Futuro, si les parece. Como saben, es uno de los programas insignia de la administración 2018-2024 del actual gobierno federal. El discurso en el que se apoya a Jóvenes Construyendo el Futuro es muy sencillo, que los jóvenes han sido olvidados y carecen de oportunidades, entonces hay que empujar a los que no estudian y trabajan entre 18 y 29 años para que se incorporen a la actividad económica, con lo cual personalmente mi posicionamiento es favorable y para ello se otorga una beca mensual mientras se capacitan en uno de los centros de trabajo que se afiliaron al programa y se espera que a los 12 meses o antes, si es posible, pues estos jóvenes se incorporen y sean contratados ya formalmente como empleados en estos centros de trabajo, lo cual pues no ha ocurrido en un porcentaje aceptable. Ahora, estos efectos no intencionados que se han observado, ya había una revisión en notas periodísticas, porque es un programa que tiene información todos los días. Ese ha sido uno de los retos de esta investigación, porque todo el tiempo está saliendo información de Jóvenes Construyendo el Futuro, todo el tiempo se está moviendo el porcentaje, es decir, al principio estábamos que el 1.5% de los jóvenes que entraban al programa eran contratados al término de su capacitación, lo cual pues es un fracaso, si se me permite calificarlo así, porque algo que funciona en 1.5% desde luego es cuestionable. Ese número ha subido, ha bajado, se ha dado cuenta de fraudes, de moches, cosas que vamos a ver a continuación, pero todo eso se tenía antes de salir a campo.
Eso permitió que se construyeran algunas variables para no salir a ciegas y así buscar pues algunos efectos en particular, pero el campo, como siempre, pues ha demostrado otras cosas, algunas las ha confirmado, algunas las ha refutado, ha abierto nuevas vetas, por ejemplo, efectos no intencionados positivos que ha tenido este programa. En mi experiencia en campo, en las entrevistas que llevo, hay buenos casos de éxito también, hay que decirlo, y también de eso da cuenta la tesis. Incluso son tantos y tan relevantes que dio incluso para un apartado único en el que vengan los efectos no intencionados positivos, también a sugerencia del doctor Tony Vilá, que es mi codirector. Pero bueno, este diagrama que ven tiene grupos de efectos no intencionados, es decir, el fraude no es un efecto no intencionado, más bien el fraude agrupa tres efectos no intencionados, que en este caso son las inscripciones falsas, los moches y la existencia de estudiantes y trabajadores en el programa cuando no se puede. Me voy a concentrar en los dos primeros, que son los más relevantes. Las inscripciones falsas, tanto en la revisión de notas periodísticas como en el trabajo de campo, se ha demostrado que ha habido tutores que dan de alta a becarios, a veces con engaños, a veces de manera consensuada, y pues se divide la beca. Como les digo, a veces no quiere participar el becario y a veces pues es forzada, hay coacción, pero también a veces quedan algunos jóvenes con el tutor para dividirse la beca y no tener que ir y pues simular prácticamente. Y este es un efecto de tipo E en mi tipología, tipo coyotaje, y hay una pregunta que se relaciona directamente con este programa, con este problema, perdón. Los moches. Los moches es el segundo efecto no intencionado que he encontrado, y este es que como tal, el tutor le pide a los aprendices una parte de la beca para mantenerlos en su centro de trabajo. Esto, pues, por supuesto, sin participación del becario, esto es totalmente del tutor. Y esta es una combinación entre el efecto D, que es búsqueda de rentas, y el efecto E, coyotaje. Ahora, la mano de obra gratuita. Este es el efecto no intencionado más claro que he encontrado en el trabajo de campo y también en la revisión de la literatura, en la exploración de las redes sociales que he realizado. Este es el efecto, como les digo, más claro y es muy sencillo. O sea, cuando el gobierno federal abre o cubre, perdón, mejor dicho, el salario de la fuerza de trabajo y los manda a las empresas, pues entonces inmediatamente abre la posibilidad a que las empresas pues busquen evitar pagar esos salarios y esas prestaciones de su bolsa y mejor utilicen a becarios. O bien despidan a sus trabajadores formales para darlos de alta como aprendices de jóvenes construyendo el futuro. Esto, como les digo, lo encontré en entrevistas y lo encontré en revisión de notas periodísticas. ¿Se veía venir esta cuestión? Sí, era anticipable altamente porque esto ya había ocurrido en varios de los programas. Porque hay que recordar que Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que empieza esta oleada, por así decirlo, de programas que le llaman de capacitación, de capacitación juvenil y de pasantías, le llaman en Sudamérica. Ahí, desde que hubo un caso de éxito en los 90s, pues empezó una oleada, como les digo, y estos programas se han replicado, pero en aquel entonces, en el contexto en el que sirvió, era un contexto muy particular en el que había mucha oferta, perdón, muchos puestos de trabajo y había muy pocas personas para cubrirlos. Y aquí pues es al revés, y generalmente cuando se implementan estos programas es en lugares como este, como México, en el que hay pocos puestos de trabajo y mucha mano de obra. Entonces, cuando el gobierno financia directamente la mano de obra y la manda a las empresas, pues las empresas no hacen nada ilegal, prácticamente, realmente, legalmente no hay ningún inconveniente para hacerlo, pues reciben esta mano de obra y se ahorran esos salarios. Ahora, los efectos relacionados con la capacitación. Encontramos, les digo, en las distintas fuentes, que los jóvenes, algunos, tienen actividades ajenas a su preparación académica, por un lado, sobre todo, y también a sus intereses. Por ejemplo, algunos tutores han colocado a sus aprendices en tareas que se relacionan poco o nada con lo que saben hacer o con lo que quieren hacer. Por ejemplo, me encontré un dentista haciendo trabajo de diseño gráfico en una escuela de danza. Es decir, esas tres actividades pues no tienen nada que ver. Le repito, un dentista haciendo trabajo de diseño gráfico en una escuela de danza. Entonces, hay personas que pues no tienen nada que ver en ese trabajo. ¿Y qué es lo que nos importa para efectos de estas consecuencias no intencionadas? Pues es que se compromete, se ve comprometido el objetivo del programa, porque hay que recordar que
este pretende dar herramientas, pretende dar capacitación y pretende que los jóvenes se queden en puestos de trabajo en los que pueden hacer una carrera y pueden tener mejores salarios, pero de manera continua y permanente. Es decir, quieren carreras profesionalizantes con ese trabajo y esto pues definitivamente lo condiciona, entonces es un efecto de tipo evasión. Y por último, la afectación en el salario. Esto también ha quedado muy claro en el trabajo de campo, es un efecto de tipo afectación, como le dice su nombre, y este consiste en que en los casos en los que los aprendices hacían labores de un empleado, ya sea que hayan reemplazado a un trabajador formal o no, lo que siguió en ese momento dio la inquietud, y también aquí con la guía del doctor Arellano, quise investigar cuánto ganarían por ese mismo trabajo si no fueran aprendices y hubieran sido contratados como empleados formales. Lo que encontré en la mayoría de los casos fue que el salario por el mismo trabajo sería considerablemente mayor, y cuando decían considerablemente mayor, les ofrecía una escala en la que ellos decían qué tanto era considerablemente mayor, y la gran mayoría, menos una persona, contestaron que más del doble. Y la única persona que contestó que su salario no hubiera sido mayor fue una persona que encontré en una asociación civil en la que nadie recibió un salario. Entonces, esa fue la única que no hubiera ganado más si hubiera sido aprendiz que trabajadora y viceversa, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que muchos becarios, y no sabemos cuántos alrededor del país, están trabajando para un patrón que se está ahorrando su salario, y ese salario por el cual ellos deberían de percibir más del doble, si esto fuera una tendencia. Entonces, lo que observamos, pues, es que este programa tiene mucho presupuesto, tiene también mucho potencial, pero también tiene mucho que corregir, y eso se pretende que pueda ayudar, pues, esta perspectiva de los efectos no intencionados. Ahora bien, y ya para terminar, hasta este punto, en sexto semestre, pues no tengo conclusiones, tengo pues este tipo de tendencias, este tipo de hallazgos que son valiosos, pero no son conclusiones. Y en vez de presentarles conclusiones, quería presentarles una frase que me dijo uno de los tutores cuando él me señaló muy claramente que la mano de obra gratuita que generaba este programa era muy clara, y que esa posibilidad pues era muy directa, pues, por así decirlo. Le pregunté si él creía que estos efectos no intencionados, sin decirle que se llamaban así, si esto pudiera ser anticipable, y él me contestó con ironía lo siguiente. Me dice: ¿cómo va a funcionar un programa que da mano de obra en un lugar en el que hay sobreoferta de empleados y déficit de empleos? Yo sé que muchas empresas, claro que le pueden pagar como empleados a los que tienen como becarios, pero ¿por qué les pagarían? Entonces, con ironía, pues el tutor lo que está reconociendo es que él está jugando con los incentivos. Las políticas públicas, en términos teóricos, pues son un entorno de complejidad, en términos de Edgar Morin, por ejemplo, y los participantes adoptan estrategias. Entonces, estas estrategias se pueden convertir en efectos no intencionados si no le damos la posibilidad a tratar de analizarlos y tratar de anticiparlos. Entonces, se llega a esto que él dice: pues claro que los efectos podían ser anticipables, y claro que podíamos saber, pues si una empresa le estás dando la posibilidad de que no le pague a sus trabajadores y que use becarios, pues como por qué no lo haría, ¿no? Entonces, esas son algunas de las reflexiones que tengo hasta este momento, y pues agradecería mucho los señalamientos que tuvieran, las inquietudes o cualquier cosa. Y otra vez agradecer pues el espacio para poder presentar estos avances. Muchas gracias. Al contrario, Roberto, gracias a ti. Estaríamos pasando a los comentarios, preguntas de los presentes. A ver, no sé si alguien desea tomar la palabra. No hay. A ver, el doctor Rosiles. Adelante, bienvenido. Doctor Rosiles. Hola, ¿qué tal? Gracias. Una disculpa por entrar un poco tarde, pero tenemos problemas acá ahora con la luz. Primero la internet, ahora es con la luz, pero bueno. Bueno, pues primero, pues felicitarte, Roberto. La verdad es que me parece muy, muy interesante la propuesta. A mí me gusta mucho lo que presentas, pero justamente por eso, pues quiero hacerte algunas preguntas, ¿no? A mí esta parte de la anticipación se me hace una cosa fascinante, ¿no? O sea,
que uno pudiera ser capaz de anticipar los efectos de las políticas públicas, pues eso me parece a mí muy, pues no sé, me parece una cosa pues muy importante. Entonces yo te preguntaría, para empezar, digamos, el diálogo, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención, particularmente jóvenes destruyendo el futuro, porque se le está, ay, perdón, se me salió. Porque me parece que se le dedica mucho recurso a un programa que se vende bien, ¿no? O sea, yo cuando platico con la gente, la verdad es que me dicen, bueno, ¿y tú por qué estás en contra de un programa? Pues están ayudando a los jóvenes y que no sé qué tanto, ¿no? Pero yo la primera cosa que te preguntaría es, uno sería, ¿qué te parece, ya como experto en política pública, la manera en que se establece la población objetivo, ¿no? Porque cuando el gobierno habla de los ninis, de los que no estudian y no trabajan, pues a lo mejor a la gente le suena bien, pero como estudioso tú de políticas públicas, ¿qué te parece la manera en la que se determina el objeto de estudio? Eso como una primera pregunta. Y la segunda sería, pues, ¿cómo aplicas esta cuestión de la anticipación a justamente este programa, ¿no? O sea, que a partir de esta tipología que nos presentas y de la parte teórica que vienes trabajando, entonces a mí me gustaría escucharte un poco más a profundidad cómo lo aplicarías, digamos, a mí en concreto me gustaría en este programa, ¿no? Los demás están interesantes, pero a mí me parece en particular en este, porque es uno de los que justamente, como dices tú, como que hay más información y en los medios ha estado como muy presente, ¿no? Por lo pronto sería eso, gracias. Gracias, doctor. De la población objetivo está definida, pero no está identificada. Si eso suena un poco contradictorio, porque es clara cuando uno la lee, cuando uno ve 10 jóvenes de 18 a 29 años que residen en el país, que no estudian ni trabajan al momento de darse de alta, etc. Eso, pues para empezar, hay una delimitación, una circunscripción etaria. Ya está, eso es claro. Jóvenes son de 18 a 29, entonces sabes que si tienes 17 para abajo y de 30 para arriba no entras, no estudias, no estás estudiando y no estás trabajando, pues también es lo suficientemente clara. Pero lo que no sabemos y lo que es más importante es por qué no estudian y no trabajan. Los programas de este tipo que tienen más éxito no es ninguna casualidad que se han dado a la tarea de hacer un diagnóstico sobre sus jóvenes que no estudian y no trabajan. No sabemos, sabemos por cifras del INEGI, por ejemplo, a qué edad abandonan más y empiezan a trabajar. Pero específicamente los que no estudian y no trabajan, no sabemos por qué no estudian y no trabajan. Entonces, no estudiar y no trabajar puede ser planteado como un problema público, sí, pero desconocemos la causa. Es decir, si tratáramos de hacer un árbol de problemas con esta situación, quizá podemos poner al centro, como nos lo propone el programa, que jóvenes no estudian y no trabajan. Pero ese es el problema central, o es la falta de oportunidades, son los salarios precarios, es la falta de capacitación para el trabajo. O sea, no sabemos a ciencia cierta qué están haciendo los que no estudian y no trabajan. Porque también, para empezar, las cifras que nos permiten dimensionar quienes estudian y quienes no trabajan, pues son un poco artificiales, porque si ustedes revisan los instrumentos con los que nos preguntamos si la gente está ocupada, no necesariamente nos dice si está ocupada o no está ocupada. Es decir, para, por ejemplo, alguien que tuvo no quiero, lo voy a entrecomillar y lo voy a matizar por si tiene tonos clasistas, pero si alguien hizo una chambita, vamos a decir, de albañilería unos días y llegan y le preguntan, eso para el formulario de ocupación, esa persona va a estar ocupada, pero en realidad está ocupada, pues es lo debatible. Uno diría que no. Es decir, tuvo un trabajo efímero que le permitió solventar sus necesidades solo un momento, pero no tuvo un trabajo, un empleo como tal que le permitiera mantenerse en ese camino. Entonces, ese es el problema con la delimitación de la población objetivo. Existe para efectos de marco lógico, le pondríamos palomita, pero no cuando tratamos de entender las causas del problema y así formular una teoría de cambio que de verdad ataque al problema. Por ejemplo, en Japón no son ninis, en Japón se llaman hikikomoris. Y ahí esos no nomás no estudian y no trabajan, son gente que no sale ni siquiera de su habitación. Entonces, en términos prácticos, los dos son ninis y en Brasil nemnems.
y NEF me parece que es en inglés. Pero estas personas efectivamente están en el mismo grupo, por así decirlo, de gente que no estudia y no trabaja, pero las razones son infinitas. Entonces, no sabemos cuál es su problema, entonces no sabemos cómo atenderlo. Y sobre la cuestión de cómo aplicar la anticipación a este programa es el examen de la guía, en realidad. Es decir, la guía se hizo antes de salir a campo, se propuso, se hicieron todas las preguntas, se fue a campo y luego se regresó. Entonces, ya con los hallazgos, lo que estamos haciendo en este momento es decir, bueno, con todo, con la objetividad que eso permite, por supuesto que hay subjetividad en ese ejercicio, lo admito, pero tratando de ser completamente objetivos, se tomó la guía y se tomaron los hallazgos y vimos, a ver, bueno, para el tipo de efecto de mano de obra gratuita, ¿había una pregunta en la guía que hubiera permitido problematizar a los diseñadores para llegar a anticiparse a ello? Sí, no, parcialmente, mucho o poco, ¿no? Entonces ahí es donde se argumenta, pero esa fue siempre la intención, que este programa fuera el examen de esa guía, porque la guía es realmente la propuesta y el programa pues es el pretexto, si ustedes quieren. Gracias. Muy bien, estamos a la espera de más comentarios, preguntas. Doctor Arellano, ¿gusta hacer algún comentario? De todo lo que apuntó. No, En tanto se animan acá los amigos. que pues yo te sigo y te leo y estamos siempre platicando. Entonces, no, más bien me gustaría que en atención al conversatorio y a ver si se animan el público presente, igual como lo planteó Javier, que lo planteó Margarita, pues, pensando sobre todo en estudiantes de maestría y del doctorado en términos del programa de gobierno y políticas públicas. Ya ves que siempre hay este divorcio, distanciamiento entre el poder y conocimiento, entre el académico y el funcionario, entre la práctica y todo esto. ¿Qué es lo que el mundo académico ha fortalecido en el ámbito profesional y del ámbito profesional? Que debe de tener la parte del ámbito académico para generar ese tipo de funcionarios ante la ausencia del servicio civil, ante los grandes problemas que tienen estos? ¿Por qué te animaste en este caso a estudiar un programa de maestría y seguir en esto si tenías o no la experiencia profesional y luego regresas al mundo profesional? Y entonces, ¿qué te proporcionó? ¿Qué trajiste de un lado y de otro que te permitiera complementar? Y a partir de esa experiencia también, ¿qué puedes criticar, cuestionar o proponer para que se logre pues, un equilibrio entre estos dos ámbitos que muchas veces pareciera que son, hay mucha tensión, ¿no? Problemas no resueltos. Sí. Sí, pues la idea con hacer investigaciones de este tipo, pues es que alguien las lea o que al menos se siembre, pues la inquietud de que este tipo de programas pueden mejorar, pero la asimetría entre el poder que tiene una tesis, aún así sea de doctorado, con todo un discurso que arrastra un programa como este, pues la verdad es que las chances se antojan, pues mínimas, ¿no? Pero pues la esperanza es que la tesis, pues no sea para detener la puerta, sino que realmente pues sea leída y que tenga alguna incidencia. Y los cuestionamientos que se pueden hacer, pues es el de siempre, que nos tratan de hacer que en el discurso que la investigación y que los maestrantes y los doctorantes y que incidan en política pública y que incidan pero el sistema mismo te prohíbe hacer las dos cosas. O sea, hay un reglamento, un manual, hay toda una configuración institucional que te dice que si quieres hacer una maestría o un doctorado, pues que sean ejecutivas de preferencia si quieres seguir trabajando, ¿no? O sea, y ahí mismo nos dividen a las personas que estudiamos, por ejemplo, políticas públicas entre los de tiempo completo y los de tiempo parcial. Entonces, pues es difícil tratar de hacer posgrado de investigación y trabajar en el servicio público o incidir, porque el sistema mismo está hecho para que no lo hagas. Gracias, Roberto. Bueno, a mí me gustaría
preguntarte de las experiencias que has tenido ahora que has estado saliendo a trabajo de campo, alguna que te haya marcado especialmente, porque sabemos que estamos en la teoría, nos metemos tanto que a veces nos olvidamos, ¿no? de lo que está viviendo la gente, del por qué estamos estudiando determinados temas. Entonces, por ahí yo recuerdo que me platicabas de una persona que llegó en silla de ruedas, ¿no? Y pues ese programa sí le estaba beneficiando. Ok. Pero bueno, no quiero que me platiques de No, ese caso en sin particular, spoilers, sino uno que sin spoilers. Sin exactamente, spoilers. que te haya marcado. No, pero sí es ese, definitivo. O sea, todos A ver. han sido más de 20 hasta ahora, pero todos han sido enriquecedores en cierto punto, pero ese es el único que ha sido como golpe en la mesa, ¿no? Porque se tenía todo pues ya encaminado, ya sabía más o menos cuánto duraban las entrevistas, cuáles preguntas sí prosperaban, cuáles no, en cuáles se extendía más el informante, cuáles se detenía más, a cuáles había que sacarle un poco más de información. Y en una de esas oportunidades cité a una persona, pero ella me terminó para la entrevista. Entonces ella me citó en un parque y le dije, pues en un parque no es propicio porque te voy a pedir grabar la conversación para luego hacer mis notas. Entonces, pues ahí no se va a poder. Entonces, ¿qué te parece si te invito a un café? Ah, sí, ¿te parece tal? Una marca en cierta ubicación por ahí cerca. Y se tardó un poco en contestarme. Y ya dije, bueno, pues quién sabe si ya no me contestó. Y ya me dice, no, ahí no puedo ir, ¿qué te parece si vamos a este? Entonces, está bien, fuimos a ese. Y es un café que está ahí cerca del Parque Rojo y está pues a pie de calle, por así decirlo. Entonces, cuando yo llegué, la persona, la hostess del café me dice, oye, ya te están esperando. Y yo le dije, no, más bien yo estoy esperando a alguien. Y me dice, no, ya te están esperando. La chica de silla de ruedas allá. Y yo, caray, pues con razón me había dicho que no me podía ver en un café, pues se metió a ver si tenía accesibilidad, pues no tenía escaleras, entonces me citó en otra parte, pero eso es lo de menos. O sea, su condición motriz fue lo de menos y la entrevista duró 130 minutos, cuando en realidad les prometía yo que les quitaba 20, 25, esa duró 130, porque pues se trataba de una persona que a raíz de un accidente, para empezar, o sea, una bala alojada en la cabeza, le impidió moverse mucho tiempo, entonces pues se perdió todos o la mayoría de los niveles educativos, por así decirlo, que son profesionalizantes o que capacitan para un empleo, entonces pues se fue rezagando escolarmente y pues ya se imaginarán, cuando estaba tratando de encontrar chamba, pues en qué, si no había tenido la secundaria, no había podido ir a la prepa, y algunos que prosperaban ahí más o menos y que medio sí les interesaba el perfil y tal, pues en cuanto se daban cuenta que que estaba en silla de ruedas, pues para atrás, ¿no? No tenemos elevador y que si llega protección civil y se da cuenta que tú estás aquí y que no pudieras salir pronto, pues me clausuran y que no va a haber quien te cargue y pues todos estos obstáculos, ¿no? Entonces, le cambia la vida hasta que participa en Jóvenes Construyendo el Futuro porque se empata con otra persona que estaba buscando a alguien pero no le podía pagar. Entonces ahí hubo un punto de encuentro en el que a mí nadie me quiere dar chamba, yo quiero chamba pero no puedo pagar por ella, entonces pues los dos vamos a poner de nuestra parte, ¿no? Entonces así fue como esta chava fue agarrando experiencia y ya tiene, cuando yo la entrevisté ya había tenido otras entrevistas de trabajo, algunas otra vez se caían por lo mismo, pero ya pudo, como dicen, pues encaminarse y el programa ella lo atribuye, pues que le cambió la vida, que ese es un programa que tiene ese potencial para personas como ella, es decir, de romper las inercias negativas en un mercado de trabajo que es despiadado, que no tiene oportunidades para ellos. Entonces, pues esa fue la única manera, que alguien no pudiera pagar por su trabajo y tuviera que ceder, porque su mismo tutor reconoció, pues si yo le hubiera tenido que pagar, hubiera preferido pagarle a una persona que no tuviera una discapacidad, aunque suene mal, dijo. Pero pues el programa permitió eso. Y ha habido muchos otros casos, por ejemplo, una persona, su padre, que era el único que trabajaba en casa, murió de COVID, entonces pues nadie le daba trabajo porque vivía muy lejos, entonces pues pudo ingresar al programa y pudo subsistir hasta que encontró otro trabajo. O sea, el programa parece que sirve para otras cosas de las que dice que sirve.
porque cuando se le evalúa en sus propios términos parece un fracaso, pero cuando se ven estas pequeñas historias y se desmenuza un poco la experiencia de quienes participan en el programa, vemos que el programa tiene potencial. Oye, ¿te has encontrado en este trabajo de campo que, pues bien dices, no has concluido, pero algún caso específico en el que tú hayas detectado que esta persona haya estado colaborando con el crimen o algo así? Porque se supone que va el programa dirigido y se justifica mucho con esto, ¿no? De que se los estás quitando al crimen organizado para traértelos a trabajar acá, ¿no? Entonces, ¿detectaste algún indicio al respecto en ese trabajo de campo? No, bueno, no estaba de inicio en los efectos y ya en campo no ha salido porque pues una de las primeras preguntas que planteé en el temario pues era qué estabas haciendo de entrar al programa. Entonces nadie ha dicho algo similar y luego ya sobre la marcha el doctor Arellano me compartió algunos indicios que han salido en el Universal, me parece, en Reforma, sobre que hay becarios de jóvenes construyendo el futuro en el crimen organizado. Evaluamos la posibilidad, o sea, sí, y es que Al revés. No. ¿Qué dije? No, o sea, Yo pensé que había dicho que no, o sea, estamos... Ah, Ajá. sí, porque, y lo que platicábamos con el doctor Arellano era que es una movida, pues no quiero utilizar adjetivos positivos, pero es de una sagacidad y de un atrevimiento, pues bastante, no quiero utilizar una palabra, pero, o sea, ¿cómo ocultarle al gobierno federal mi nómina, que es ilegal? Pues que la nómina sea suya. Entonces dices, ah, caray, pues ¿a quién se le habrá ocurrido eso de meter a los halconcitos y a todo esto de becarios? Dices, güey, pues estuvo difícil. Y el doctor Arellano me propuso que exploráramos esa posibilidad y la verdad es que por cuestiones de seguridad, pues se abandonó. Es decir, no, pues la investigación, como sabemos, y será debatible, tiene sus límites y uno de ellos, pues es saber en dónde uno se mete y en dónde no. Entonces, tuvimos a bien el doctor Alberto y yo decidir que esa variable no se explora y no se exploró. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Oye, hablando de dónde te metes y no te metes, y un poco forzando el tema. La guía, por supuesto, suena muy interesante. Le preguntaba a Alberto hace un momento si estás considerando, digamos que la guía está pensada para ciertos programas, sobre todo de corte social, no te lo estás aplicando en esto. Acabo de estar hace un momento, me desconecté para estar acá contigo, en el seminario sobre rendición de cuentas de corrupción. Y se está presentando un informe en este momento en donde el argumento central de los diseñadores de la política es que no se ha implementado. Al interior de la comunidad académica hay un debate, digamos, allí medio por debajo del agua respecto a que sí hay problemas en el diseño de la política de combate a la corrupción. Y otros que dicen, no, es un problema de implementación. Lo que pasa es que no se implementa. Entonces, un poco el informe que se va a presentar será público en los próximos días. Nos informaron. Fue una presentación, digamos, entre la comunidad que formamos parte de esta red. Pero ahora que te escucho, valdría la pena un poco explorar la pregunta de, ¿podrías considerar la posibilidad de aplicar esta metodología a la política de combate a la corrupción, entendiendo como política de combate a la corrupción, pues más bien un conjunto de programas, ¿no? Porque estoy entendiendo que es a nivel de programa, ¿no? En este caso estaríamos pensando en las instituciones que forman parte del sistema anticorrupción, pero ¿tú cómo la ves? O sea, ¿si podría funcionar o no podría funcionar? En el entendido de que se está partiendo de una premisa de que la raíz o el problema de la corrupción es un tema de redes. Entonces, que implicaría un poco contacto con gente, con los ciudadanos que tienen contacto con ventanillas de
detención, donde están eventualmente las oportunidades de corrupción, los tipos. No sé qué tan pertinente podría ser trasladar esta metodología, pero específicamente a ese ámbito. ¿Cómo la ves? Sí, pues las experiencias de política pública que dieron origen a las preguntas, sí está muy clara esa orientación. Sí, muchas de las preguntas, la mayoría sí vienen de programas sociales, pero esa misma inquietud la planteó el doctor Tony como abogado sobre leyes. Sí. Me dijo, oye, esto de anticipar, las leyes también generan efectos no intencionados. Si podríamos utilizar tu guía para evaluar los efectos no intencionados de leyes, y ahí fue cuando nos encaminamos para ver lo de los instrumentos de política pública de Bedung. Es decir, para decir, bueno, son instrumentos de política pública, pero uno de ellos son las regulaciones, el B, los palos, los sticks. Entonces, pues ahí cabía también las leyes. Si se trata de incentivos, sticks o sermones, sea una ley, sea una política anticorrupción, un programa social, una política económica, la idea es que pudiera servir. O sea, se tiene la fe, al menos, si se le puede decir fe, de que mientras se trate de instrumentos de política pública y que coincidan con esas dos dimensiones, aprovechamiento o rechazo pudiera servir. Por ejemplo, una de las preguntas que mostraba aquí era algo así. Voy a volver a presentar. Adelante. Por ejemplo, ahora que mencionaba que hay muchos participantes de por medio y que hay distintas opiniones y tal. Por ejemplo, vamos a ver la pregunta, por ejemplo, en la que es combinación de E y D. En el lugar de implementación existen poderes fácticos, mafias, organizaciones políticas, liderazgos informales que puedan tomar el control del programa, llamémosle política, para racionarlo, comerciar con él u obtener provecho propio. O sea, hay preguntas que pudieran servir a programas que no son sociales, porque así se planteó. Entonces, debería de poder. Debería. Interesante. Muchas gracias. Interesante. Creo que Javier y luego ahí tienes una mano. Creo que hay, Sí, hay una pregunta y también está el doctor Javier. Vamos primero con el doctor Javier Rosiles. Adelante, doctor. Era eso, que está ahí una pregunta de Adriana Suárez, una estudiante de nosotros. ¿Quieres que la lea o la tienes ahí la mano? No, sí la podemos ver, creo. Ah, ok, A ok. ver, pues, Está en chat, se me hace, ¿no? Sí, Ahí está en chat. Ok. Adriana Suárez dice, buenas tardes. Entonces, si por analogía se pueden anticipar los diferentes tipos de efectos, ¿hay premeditación o negligencia? Híjole. Sí, es que esa es una de las partes interesantes de los efectos no intencionados, que por eso defiendo que se llaman no intencionados y no imprevistos o no anticipados, porque lo que yo estoy proponiendo es que son anticipables, algunos de ellos, y por supuesto que algunos se dejan pasar por negligencia, o si quieres tú no por negligencia, hay quienes, pues ustedes saben que uno de los mantras de las políticas públicas es que hay perdedores y ganadores. Entonces asumimos de entrada que cuando nosotros hacemos una política alguien va a perder. Entonces, de manera no intencionada, porque nadie en su teoría de cambio va a poner, mientras beneficio a la población dándoles mochilas con los útiles, voy a afectar a los papeleros que las vendían. Es decir, nadie dice, efecto, fregar a los papeleros, ¿no? Pero se toma una decisión, si ustedes quieren, de política pública completamente racional, y si le quieren meter cálculos matemáticos, hasta le llamamos análisis costo-beneficio, en el cual decimos, bueno, es que como hay perdedores y ganadores, pues alguien tiene que perder, pero los beneficios son superiores. Entonces tomamos la alternativa de política pública que reporta más beneficios y tiene menos contras. Entonces, a veces sí hay premeditación, si así lo quieres, si así lo podemos calificar, o negligencia también. Es decir, cuando se anticipan efectos y aún así se dejan pasar las cosas, por supuesto que puede ser por negligencia o, como te digo, porque se tomó una decisión de política pública racional en la que hay más beneficios que costos, supuestamente al menos. Bien. Además, ¿Alguien más que desee? El bien, doctor Alberto Arellano. Adelante. sobre todo tratando de compartir experiencias de Roberto y de alguna forma
digo, el experto en términos de política social, y lo que tú traes eres tú. Yo no hemos tenido y Tony hemos tenido la fortuna de acompañarte, leer y comentar. Pero de alguna forma de que vayas, me gustaría que, sobre todo ya es que cuando entramos en el debate teórico metodológico y en el campo de las políticas públicas, con una perspectiva y la apuesta que hacemos a una parte cualitativa, al trabajo de campo, o sea, que has aprendido, te he enseñado el trabajo de campo, y porque lo hemos estado viendo incluso ya en evaluaciones, en propuestas de metodologías cualitativas, para ver todo eso que por mucho tiempo el mainstream no les hacía caso, o no eran científicas o no eran de mucho rigor. ¿Qué es lo que qué es lo que has estado aprendiendo y qué es lo que te han ayudado a fortalecer en versión de esa parte que tú traías fuerte y que la tienes y rápidamente eres pues un excelente analista de políticas públicas, pero que vienes complementando con la mirada cualitativa, antropológica, el trabajo de campo, ¿no? ¿Cómo te afectó y cómo te ha ayudado? Pues lo que se aprende es, como usted, su frase célebre, personal, que es que el dato, déjate sorprender por el dato, ¿no? Que me ha dicho desde el 2015 que empezamos a trabajar juntos en tesis y hasta ahora, pues es eso, ¿no? Dejarse sorprender por el dato, porque cuando se hacen investigaciones como esta, en la que la revisión documental y la información que hay sobre este programa, esta política pública, es tan inmensa, es difícil no salir a campo con prejuicios o partiendo de puntos, cuando la esencia de esta investigación fue ser lo más objetiva posible, en cierto modo, para que la guía fuera evaluada con rigor. Pero pues allá afuera lo que ocurren son estas pequeñas historias que no coinciden con la numeralia amplia de lo que se sabe del programa, ¿no? Esto que les decía de calcular el programa y que tenga 1.5% de éxito, pero que le puede cambiar la vida a alguien, ¿no? Entonces, esta parte de que a veces por la misma postura epistemológica de las políticas públicas más orientada, yo creo que nadie lo va a discutir aquí, al positivismo o a las ciencias clásicas, se pierde toda esta parte de lo que proponemos en esta tesis de la estrategia, de lo lúdico, de las políticas públicas, de toda esta parte de complejidad, ¿no? De estos entornos, pues, intrincados, donde hay reacciones, interacciones, cada quien juega estrategias. O sea, parece que lo que se aprende es lo más minucioso, y eso hace ruido, como le digo, con el debate amplio de lo que deben ser los programas o las políticas o sus éxitos, sus fracasos, y todo lo que pasa acá en el campo, pues a veces no coincide con eso. Entonces, lo que me parece que se ha aprendido de esta tesis es que el dato no solo es el matemático, el dato también es la experiencia de la persona que está recibiendo un beneficio. Es por ejemplo, una de las preguntas más interesantes, creo, de esta investigación es muy simple. ¿Y a ti qué te dice la palabra Nini? Cuando se le pregunta a un entrevistado, ¿no? Y las respuestas son diversas. Pues a mí me duele, o sea, sienten que los estoy insultando, a pesar de que Nini es el término con el que se designa correctamente esa población y no hay otro. O sea, no hay uno que no tenga carga despectiva. Pero de todos modos, la palabra Nini a mis entrevistados les dice un montón. O sea, esa palabra los estigmatiza, esa palabra los hace salir adelante, esa palabra los ha hecho no querer salir de su casa. O sea, y entra también esto, si quieren, un poco ustedes en el debate que nunca he entrado yo de la generación de cristal y que los jóvenes no quieren trabajar y tal. Pero la realidad es que estos jóvenes están en un entorno sumamente complicado. Es decir, de las personas que yo he entrevistado, ninguna era Nini por gusto, ninguna tenía las comodidades económicas como para estar en su casa haciendo nada. Había personas buscando trabajo 8 meses, 12 meses, año y medio, en trabajos que pues no les alcanzaban. Es decir, nadie está en una posición cómoda. Y aprender también de eso desde una postura, porque eso es muy claro, ¿eh? Uno cuando sale
no se puede poner en su lugar porque uno está estudiando. Es decir, uno es joven y sí puede establecer esta relación de los dos somos jóvenes y tal, pero ellos saben que yo soy un estudiante de doctorado. Entonces, cuando yo me acerco a ellos, ellos sí se nota como al principio a veces, sobre todo cuando se hace esta pregunta de qué te dice el término Nini si te estigmatiza, pues si te lo pregunta alguien que te dice que está haciendo un doctorado, o sea, pues estás poniendo como una relación asimétrica al momento de hacer esta investigación. Entonces, uno de los retos metodológicos importantes ha sido eso, ha sido que no exista una barrera y de que cuando yo les pregunto sobre el término Nini, no vean que yo los estoy reestigmatizando, sino que se sientan en la confianza pues de platicar. Y en esta experiencia en particular, pues sí he sentido que he refinado un poco más el aspecto de la entrevista menos cuadrada. Recordarán, con ambos, aquí a mis lados he hecho entrevistas, he hecho trabajo de campo y al principio pues todo era muy lineal, ¿no? Pregunta, ¿qué le parece esta obra de infraestructura que hicieron en su colonia? Y en una escala de Likert, ¿no? Bien, muy bien, mal, muy mal o regular. Ah, bueno, sí. Y no, pues la entrevista es mucho más que eso. A veces llevaba el esquema y a lo mejor me adelantaba en las preguntas, cosas, habilidades que a ustedes que están más experimentados les pueden sonar fáciles, ¿no? Si la persona ya sacó un tema que venía después, pues no te vas a esperar a que salga, te vas y luego regresas, retomas el orden. Si lo ves que trastabilló en alguna parte, pues ahí vas y eres incisivo. Si no quiso contestar algo, insistes. O sea, esas habilidades que usted en particular me ha ayudado a refinar y que no tenía. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Bueno, yo sí quiero preguntarte, Roberto, ¿qué te has encontrado diferente en tu primer tesis? Bueno, comparando entre tu primer tesis y esta de doctorado. En aquella abordabas el tema desde cero, estabas conociendo y empapándote, también un programa más accesible, se podría decir, porque lo tenías a la mano, el de mochilas con los útiles del gobierno de Zapopan. Ahora, después de varios años ya y de un premio INAP y todo lo que se te vino encima, ¿qué has notado de diferente? O sea, sí, hay tela de dónde cortar para más estudios y después de tu tesis, ¿qué sigue? ¿Y crees que este tema da para más? Sí, da para mucho más porque para empezar, cuando uno habla de los efectos no intencionados, pues a casi nadie le suenan. Incluso quien está en el medio de las políticas es común que diga efectos secundarios o que utilice otro concepto. Simplemente no digo porque tengan que, ¿no? Ni que quien no sabe de los efectos no intencionados no sabe de políticas públicas. Por supuesto que no. Eso no habla mal de quien está, de quien no sabe. Habla mal de lo poco que le ha dado importancia a estos efectos, porque hay políticas como la prohibición que tienen más efectos no intencionados que intencionados. Entonces, ni aún así, este concepto pues tiene el reconocimiento, me parece que debería de tener, pues porque las políticas siguen fallando y siguen fallando fuera de su teoría de cambio. Y pues parece que nos importa poco, ¿no? En la disciplina y quien formula y todo. Y la diferencia, pues es abismal porque en la de maestría, pues para empezar el tiempo, ¿no? El tiempo es un factor, la profundidad con la que se hace la revisión del estado de la cuestión no tiene nada que ver la de la maestría con la del doctorado. Hacer posicionamientos teóricos, a lo cual me ha insistido el doctor Arellano, en la de maestría pues basta con discutir un poco, pero posicionamientos tanto pues no es tan común ver. Eh, Teoría, sobre todo teoría, por ejemplo, en la maestría no me hubiera visto a mí mismo leyendo a Edgar Morán y la complejidad y cosas que me parecían en un momento muy abstractas, pero que luego empiezan a tomar sentido cuando les agarras caminito. O sea, hay un montón de, para empezar, no sé si usted, doctor, no me acuerdo quién dijo en el propedéutico, me parece que sí fue usted. Y si no fue, ya puse palabras en su boca, vamos a decir que sí fue usted. A ver, vamos a ver. A ver si me conviene. Si me conviene, Si me conviene. No, decía que en su momento decía que la tesis del doctorado es la mejor oportunidad, dicho de otra manera, que uno tiene para hacer investigación, porque en ningún otro momento uno va a tener una investigación de 4 años y medio
primero, financiada, segundo, y 3, acompañada. Entonces, pues la tesis de doctorado, pues me gusta esa concepción de que tiene que ser la ópera magna de uno como investigador. Quizá no lo puede tener porque cuando uno lo está haciendo es inexperto, pero sí tiene muchos elementos a favor, sobre todo esos 3. El tiempo, que no va a volver a tener, el financiamiento y el acompañamiento. A ver, tenemos aquí un comentario de la doctora Beatriz Núñez. Felicidades a Piedra y a sus directores. Partir de los efectos no intencionados en su investigación es una perspectiva de análisis diferente a lo tradicionalmente realizado. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien. Gracias. Te batí, ¿eh? No, no. Me lo perdonaste. No le haga caso, doctor Betty, yo sí aprecio mucho que Muy bien. Bueno, pues si no tenemos más comentarios, Ahí, pues, no es el mismo, ¿no? Es el mismo. No, se queda, es el de la doctora. se quedó ahí. A ver en chat. Ya no hay. No, ya no hay. Muy bien. Pues entonces estaríamos concluyendo el conversatorio el día de hoy. Agradeciendo a Roberto, por algo eres un orgullo de esta institución. No, hombre, gracias. Esperemos que lo siga haciendo. Gracias, gracias. Pues este avance que nos presentaste, pues nos da mucha alegría verlo, pues. En lo particular, y yo creo que también lo comparten aquí mis compañeros, pues nos sentimos muy halagados de que estés realizando tu tesis como estaba previsto. No todos los estudiantes lo pueden hacer o lo hacen o lo quieren hacer, ¿no? Entonces, y que compartas con nosotros en el conversatorio estos avances, pues es para nosotros muy satisfactorio. Entonces, Gracias. muchas gracias. Pues también recordarles y recordarte, Roberto, pues que esto no termina aquí. Esperamos que nos hagas llegar por ahí un texto con fines académicos para posteriormente publicarlo en el blog que se está creando de este conversatorio. También a los amigos comentarles de que muy pronto, ya sea en Facebook o en YouTube, ya les estaremos informando, se va a publicar este conversatorio, las ediciones anteriores y la del día de hoy. Entonces, pues agradecer también al doctor Javier Rosiles, a la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, que siempre han estado aquí con nosotros y que son coorganizadores de este conversatorio. Para la siguiente sesión, que será el 6 de junio, tendremos la presencia del licenciado Alberto Villegas Esparza, quien es abogado y presidente del Consejo de Ecología de Zamora, Michoacán. Su tema es la gobernanza local y participación ciudadana en la zona metropolitana de Zamora, Jacona, Michoacán. Entonces, los esperamos el 6 de junio a la misma hora, a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Gracias, Roberto.